Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Claudia Marimón Rigollet, es profesora de Educación Diferencial, máster en Orientación Educacional, especialista en Comunicación Aumentativa Alternativa, miembro de una asociación internacional de CAA e integrante del Comité Académico de ISAAC Español, directora del Diplomado en Comunicación Aumentativa y Alternativa de la Universidad del Desarrollo, instructora y asesora de CAA de profesionales, usuarios, familias y centros a nivel nacional e internacional. Vamos a darle paso a la profesora Claudia para que empiece con su presentación el día de hoy. Hola, muchas gracias. Bienvenidos todos. Vi que venían desde muchos lugares de Chile, distintas partes. También habían otras personas de México, así que vamos a hacer un grupo bien heterogéneo desde el punto de vista de nuestras localidades. Bueno, como mencionaba Henry, el tema de hoy es hablar un poquito acerca de la comunicación multimodal y el autismo. Em, Como decían ahí, bueno, mi nombre es Claudia Marimón, soy profesora de educación especial y me dedico ya hace hartos años al tema de la comunicación aumentativa y alternativa. Esto en realidad es una parte súper pequeñita, digamos, de todo el contenido en relación a la comunicación aumentativa y alternativa que incluye el curso, pero es un aspecto que, independiente del curso, es muy importante poder conocer, poder difundir un poco entre las personas que ya probablemente trabajan en este ámbito y en este campo. Bueno, ahí no hay mucho ya más que decir. Trabajo en un centro de rehabilitación aquí en Santiago que se llama Mancay, eso me parece que faltaba. Y bueno, y en este espacio de buenas prácticas de CAA, que es desde donde de alguna manera intentamos ofrecer todas estas formaciones, investigación y prácticas basadas en la evidencia en comunicación aumentativa y alternativa. Así que vamos a dar inicio compartiendo lo que es el programa de hoy. En realidad hay tres temas fundamentales que vamos a ir conversando. Lo primero es definir este concepto de comunicación multimodal, definir y de alguna manera entender por qué es tan importante la comunicación multimodal y luego hacer una pequeña referencia a las diferentes formas de comunicación de las personas autistas y que de alguna manera nos explica muy claramente esta multimodalidad que no es algo propio de las personas autistas, sino que más bien es propio de todas las personas. Pero ahí queda muy claro en este grupo de personas que, aun cuando están todas bajo un mismo diagnóstico, pueden tener también múltiples formas de comunicación. Bueno, partir haciendo referencia a que cuando hablamos de comunicación multimodal, comunicación aumentativa y autismo, son conceptos que de alguna manera son fundamental ir interrelacionando, ya que no todas las personas autistas se comunican de la misma manera. Probablemente sí todas usen alguna forma de comunicación aumentativa y alternativa y probablemente también todas se comuniquen de manera multimodal. Porque como les decía, todos nosotros utilizamos la comunicación multimodal. Nosotros en general, probablemente la mayoría de los que estamos aquí, podemos hablar y primariamente nos comunicamos a través del habla, pero es probable que en determinadas situaciones podamos hacer gestos, podamos poner caras, digamos, hacer expresiones con nuestro rostro, con nuestro cuerpo, nuestra actitud postural, incluso es una forma en la que comunicamos. Para qué decir hoy en día que utilizamos los mensajes de texto, donde en una situación en que no podemos usar el habla
optamos por escribir y enviar mensajes. Los mensajes también solemos complementarlos o incluso muchas veces reemplazarlos por los emojis, donde muchas veces para un solo concepto utilizamos un solo dibujito. Y de esa forma, entonces todos estamos utilizando regularmente la comunicación multimodal. Específicamente en las personas autistas es fundamental porque las personas autistas usan ellos mismos diferentes formas de comunicación y por eso es tan importante entender esta necesidad o esta utilidad de la multimodalidad. Cuando nosotros queremos hablar de la aceptación del autismo, que es un tema que ha estado todo este mes probablemente sonando por todas partes, significa de alguna manera que tenemos que reconocer, comprender, valorar todas estas formas de comunicación. De alguna manera implica que no vamos a tender a normalizar o regular cuál es la forma más valiosa de comunicación o considerar que una persona tiene más o menos habilidades o niveles de desarrollo o de capacidad por una u otra forma de comunicación. Al igual que nosotros podemos elegir la mejor opción para comunicarnos en el momento que sea necesario. El concepto en general de comunicación multimodal en este ámbito hace referencia al uso de diferentes modos o formas de comunicación para transmitir un mensaje o interactuar con otros. De alguna manera, dentro de las alternativas de comunicación multimodal, podemos encontrar, por ejemplo, bueno, inicialmente el habla, la voz, vocalizaciones, las aproximaciones de vocalizaciones a palabras. Podemos encontrar sistemas de comunicación aumentativa y alternativas con un vocabulario robusto. Podemos encontrar libros, carpetas con imágenes. Podemos usar la escritura a mano, la escritura en teclado, todos nuestros gestos, el lenguaje corporal, los mensajes de texto, es decir, múltiples formas de comunicación que nosotros podemos combinar, utilizar alternativamente, preferentemente en una situación y en otra, para poder justamente transmitir este mensaje y comunicarnos en los distintos entornos en los que nos desenvolvemos. En general, si nosotros pensamos, por ejemplo, en las múltiples formas que nosotros usamos para saludarnos, por ejemplo, y probablemente también varía de un país a otro, nosotros aquí en Chile decimos hola, levantamos la mano, a veces hacemos un gesto así como de paz. Podemos, no sé, golpear los codos, hacer algún gesto que está más de moda, como estos corazoncitos, etcétera. Podemos preguntar cómo estáis, decimos aquí en Chile bien caseramente, ¿verdad? Y probablemente todas esas formas son válidas, todas esas formas nos ayudan a comunicar y cada uno elige en el contexto en que está, en la situación que estamos, eh, con las personas con las que queremos comunicarnos, cuál es la forma más apropiada que queremos usar. Por lo tanto, en este enfoque multimodal, sabemos que no necesitamos un solo único canal para comunicarnos y que probablemente podemos combinar varios que nos van a permitir apoyar y enriquecer nuestra comunicación. Es decir, en la medida que yo necesito utilizar distintas formas, puedo acceder a ellas, combinarlas y elegirlas, con el propósito, obviamente, de lograr la comunicación que sea comprensible por otros, pero a la vez también lo más cómodo para mí en un momento en particular o en una situación en particular. En general, esto es fundamental para las personas autistas, porque de alguna manera, y no solo las personas autistas, sino que todas las personas que tienen diversas
necesidades complejas de la comunicación oral, es decir, todas aquellas personas que por distintas condiciones, como pueden ser las personas autistas, pero también lo vemos en personas con parálisis cerebral, síndromes genéticos, que presentan desafíos importantes de la comunicación, donde esta posibilidad de contar con múltiples formas de comunicación que se reconozcan, que se valoren, de alguna manera les permite, obviamente, una mejora en la comunicación, unas mejores posibilidades de integrarse en los distintos entornos, ya que se valora formas de comunicación probablemente mucho más variadas y quizás más sencillas, que muchas veces son formas iniciales de la comunicación, pero que de alguna manera son las bases para el desarrollo de conductas comunicativas más evolucionadas o más específicas. Muchas veces cuando pensamos en la multimodalidad o este tema de la multimodalidad, se puso muy sobre la mesa cuando las personas autistas adultas pudieron empezar a compartir qué sucedía con su comunicación. Pero tenemos que pensar, o yo en mi experiencia, por ejemplo, trabajo con muchos niños pequeños y probablemente ellos no podrían en este minuto referirse a sus mejores formas de comunicación o a cuáles van a ser las formas más apropiadas, ni siquiera podemos saber qué formas van a evolucionar en los niños pequeños hacia la comunicación, pero implica de alguna manera esta mirada el que ellos estén manifestando, comunicándose de estas formas múltiples con su cuerpo, con sus miradas, con sus expresiones, con sus sonidos, a lo mejor hasta con sus disgustos, nos permite de alguna manera potenciar la comunicación, nos permite desarrollar estas habilidades iniciales de la comunicación que como en todos nosotros surgen obviamente en un comienzo como respuesta a nuestras propias necesidades fisiológicas, es decir, ninguno de nosotros partió comunicándose con intención, queriendo enviarle un mensaje a alguien. Los bebés nacen con esta potencialidad de responder al medio y esas conductas que son casi de supervivencia, de responder al medio, llorar cuando tienen hambre, quejarse o moverse cuando están mojados o necesitan atención, claramente son formas de sobrevivencia que tiene la especie humana, que probablemente también otras especies, y que de alguna manera, en el caso de las personas, evolucionan hacia formas más sofisticadas de la comunicación. Es decir, cuando alguien en nuestro entorno responde a estas conductas espontáneas que a lo mejor no tienen una intencionalidad comunicativa, vamos generando las bases de lo que en el futuro va a ser la comunicación hablada, alternativa o cualquier tipo de comunicación. En general, por ejemplo, si nosotros pensamos en un estudiante, un niño, un paciente que quiere comer, ese niño tiene hambre, quiere comer y podría de múltiples formas comunicar. Si quieren pueden a lo mejor ir escribiendo en el chat. ¿Cómo creen ustedes, por ejemplo, que este niño podría hacernos saber o hacerles saber que quiere comunicarse? Perdón, que quiere comer. Con un pictograma, dicen, haciendo señas, pegando en la mesa, tocándose la boca, de forma gestual, llevando del refrigerador, señalando la comida. Probablemente todas esas formas que ustedes han mencionado son formas multimodales, desregulándose, por ejemplo, decían ahí, lo vi pasar rápido, claramente, es decir, cuando nosotros tenemos hambre, podemos comunicarlo, a lo mejor, como dicen ahí, señalando su pancita, en fin, la guatita decían por ahí en Chile. Y claramente todas esas formas de multimodales de comunicación nos están de alguna manera informando, comunicando. Por lo tanto, dentro de la comunicación multimodal, dentro de valorar todas estas conductas, por ejemplo,
decían ahí, podría estar señalando el respirador, hacer algún gesto corporal, podría a lo mejor decir, hacer un sonido, que tiene hambre, vocalizaciones, podría mostrar un pictograma de comida en su iPad, en su tablet, utilizando, por ejemplo, un dispositivo de alta tecnología. Podría, por otro lado, mirar intensamente al adulto y usar algunas modalidades de comunicación no verbal y múltiples otras formas que ustedes fueron describiendo a lo largo de sus comunicaciones ahí en el chat. Y claramente, todas esas formas, probablemente haya unas que sean más claras, probablemente hayan unas que nosotros comprendamos mucho más rápidamente, pero de alguna manera en la medida que yo respondo a una persona que se comunica a un determinado nivel, estoy formando las bases de lo que a futuro va a ser la comunicación. Por otro lado, estoy validando y estoy mostrándole que entiendo que está tratando de comunicarse. Por otra parte, estoy de alguna manera leyendo su forma de comunicación. Por ejemplo, la persona que mencionaba que el niño se desregulaba. Claro, probablemente tiene hambre. Yo puedo darme cuenta que se está molestando, no se está sintiendo bien y probablemente voy a ayudarlo o yo misma a buscar asignar un significado a esa forma de manifestar su molestia. Probablemente a partir de ahí iremos buscando otras formas más adecuadas que no le impliquen a él tampoco pasarlo mal o llegar al punto de desregularse, porque probablemente a nadie le acomoda llegar a ese punto, pero de alguna manera, si ustedes se fijan, son formas que podemos, muchas de ellas, mantener en el tiempo. También hay muchas de ellas que podemos validar, hay otras que probablemente quisiéramos complementar con formas más accesibles, que no impliquen incomodidad para la persona que está comunicando, ¿verdad? Todas esas formas en realidad son multimodalidad en la comunicación. Claro, ahí dicen, por ejemplo, indicando, instrumentalizando. Bueno, por ejemplo, en otro contexto, estamos en la escuela, a lo mejor por aquí también hay profesores, los niños en las actividades, supongamos, están en una clase, la niña está pensando en su respuesta, quizás tiene una respuesta que compartir. Bueno, ¿cómo nos podría comunicar que quiere participar en la clase, que quiere dar una respuesta? Vamos a ver aquí, levantando la mano, gritando, gritando y levantando la mano, parándose de su lugar, golpeando, poniéndose de pie. Mi hija lo hace a través de papelitos, se acerca al profesor, se lo dice despacito, gestos, golpeando el lápiz, dirigiéndose al pizarrón, con un tablero con pictogramas. Claramente están todos haciendo referencia a múltiples formas de la comunicación, formas que probablemente si nosotros tomáramos a cada uno de ustedes que probablemente en esto pensó en algún niño en particular, podríamos decir que es la multimodalidad, es la posibilidad de elegir de qué forma me quiero comunicar. La niña que llevaba el papelito al profesor para no decirlo en voz alta, probablemente tiene esa preferencia en esa situación, le dará vergüenza, no le gustará hablar en público. Probablemente el niño que golpea el lápiz o el que se para es una persona más impulsiva, pero son múltiples formas de comunicación. Vamos a ver, por ejemplo, podrían, muchos de ustedes dijeron levantar la mano, es decir, hacer algún tipo de gesto, decir una palabra o una frase como yo quiero responder, eh, usar algún dispositivo de comunicación donde señalando los símbolos pueda emitir voz y decir quiero participar o ya sé la respuesta. Podrían escribir y usar el texto, es decir, múltiples formas y probablemente todos nosotros podemos identificar que una persona está eligiendo esa forma de comunicación por motivos personales propios. Probablemente el niño que se para de su asiento no logra regular
su impulsividad por responder, el que a lo mejor es más tímido busca una forma que le permita satisfacer su necesidad de comunicarse de una forma pasando más desapercibido. Vamos a pensar, por ejemplo, aquí, supongamos en una instancia de terapia, a lo mejor los que somos terapeutas o profesores, pensemos en una instancia donde el niño necesita ayuda. ¿Cómo podría hacernos saber un niño que necesita ayuda? Me encanta y cómo se mueve el chat tan rápido. Así que vayan anotando ahí. Aplaudiendo, llorando, gritando, te busca, te toma la mano, tirando la ropa, jalando la ropa, gritando auxilio, movimientos repetitivos, imágenes visuales, señalando palabras, acercándose a uno, tomando de la ropa, dando vuelta por la sala, movimientos repetitivos, tengo miedo. Bueno, hay muchas opciones de formas multimodales de comunicación. Y volvemos a lo mismo, es decir, si nosotros vamos a mirar a esos estudiantes, a esos hijos, en el caso de los que son papás, eh, claramente vemos por qué cada uno está optando por estas formas que también son válidas de comunicación. Y probablemente cada vez que nosotros respondemos a ella, estamos de alguna manera fomentando el que puedan desarrollar habilidades comunicativas más elaboradas, por decirlo así. Por lo tanto, podrían presionar un botón que diga ayuda o podrían mirar al terapeuta y comunicarnos con nuestras expresiones. Podrían señalar, por ejemplo, en qué necesita ayuda, vocalizar utilizando también el dispositivo, es decir, elegir qué forma y qué combinación de ellas pudiera usar. ¿Por qué entonces es importante la comunicación multimodal para las personas autistas? Principalmente porque las personas autistas, por sus características, por su condición, desarrollan algunas habilidades que pueden preferir, que pueden elegir y que muchas veces se diferencian notablemente de lo que nosotros o de lo que las personas con un desarrollo normotípico quizás entendemos como comunicación, donde solemos sobrevalorar el habla como la mejor forma de comunicación, donde probablemente considerar que otras formas de comunicación no tuvieran el mismo nivel, por decirlo así, de sofisticación, aun cuando muchas veces vemos que nos comunicamos con personas a través de, o que nosotros mismos nos comunicamos utilizando estas formas sin realmente ver afectado nuestra habilidad o algo así, sino que más bien nos adaptamos a la situación puntual que estamos viviendo. Por lo tanto, ¿por qué es importante la comunicación multimodal en este ámbito y en el ámbito de todas las personas con desafíos en la comunicación? Primero, porque se adapta a diferentes formas de expresión. Cuando yo hablo de comunicación multimodal, sea en el ámbito de la comunicación en amplitud, digamos, o la comunicación aumentativa y alternativa, debo considerar que la comunicación y las múltiples formas de expresión son válidas, de alguna manera me permiten tener varios caminos para que la persona pueda expresarse tomando la estrategia o la ruta que más le funcione en un momento particular, en un entorno particular, en situaciones puntuales. Esa sería una de las primeras razones por qué es importante considerar la multimodalidad en este ámbito. Por otra parte, el considerar, valorar la multimodalidad en la comunicación nos permite reducir la frustración. Muchas veces, cuando no somos entendidos, no nos podemos comunicar a través del habla,
probablemente el tener un modo alternativo que me permita transmitir el mensaje va a disminuir la frustración. Probablemente hace que de alguna manera muchas de las personas que se desregulan o que tienen estas, llamémosle, berrinches o frustración, digamos, evidente frente a las dificultades de comunicación, claramente son personas que muchas veces dependen de unos pocos comportamientos para comunicarse. La otra vez hablábamos, por ejemplo, con una familia que nos decía, bueno, que su hijo no se comunica, que no tiene formas de expresarse, que probablemente llora frente a muchas cosas o sonríe frente a otras muchas cosas, pero que ellos no pueden identificar exactamente la variedad de cosas que pudiera estar comunicando. Y justamente eso a veces tiene que ver con que las personas van desarrollándose y van teniendo estas habilidades a las cuales probablemente su entorno responde y pocas posibilidades de variar algunas conductas comunicativas. Es decir, si yo lloro porque algo no me gusta o porque quiero otra cosa, no es lo mismo que llorar o no me resulta tan funcional como si lloro porque tengo un dolor o un malestar. Y probablemente en la medida en que yo empiezo a valorar quizás esas formas, es que voy generando otras formas que van a poder ser más diferenciales, por decirlo así, de distintas conductas. También el valorar estas otras formas disminuye mucho la ansiedad de pensar que no voy a poder comunicarme. De alguna manera me frustro menos si es que valoran, por ejemplo, mis gestos, mis miradas o mis otras formas de expresión. Y por otra parte, también van a disminuir estas conductas desafiantes que muchas veces se relacionan con la comunicación. Claramente, la comunicación no va a resolver todos los problemas de comportamiento, ¿verdad? Porque no necesariamente los problemas de comportamiento tienen que ver con la falta de comunicación, pero probablemente cuando tenemos una dificultad y podemos comunicarnos, seguramente va a ser mucho menos frustrante, mucho menos desafiante como condición de vida o situación de vida en ese momento. Otra razón que hace muy importante la multimodalidad es porque de alguna forma cuando nosotros incentivamos, potenciamos, valoramos estas múltiples formas de comunicación, de alguna manera también apoyamos el desarrollo del lenguaje, apoyamos el desarrollo de la comunicación. Cuando nosotros utilizamos estas múltiples formas de comunicación, estamos de alguna manera fomentando bases o los cimientos de la comunicación y el lenguaje, es decir, desarrollar la comprensión, la intención de comunicar, el intercambio social, es decir, el vincularme con otro a pesar de no estar utilizando las formas esperadas por todos. También cuando nosotros utilizamos estas múltiples formas de comunicación, modelamos también diferentes formas de comunicación, es decir, cuando nosotros aprendemos el lenguaje, lo aprendemos a través de modelos, lo aprendemos porque nacemos en un entorno donde todas las personas alrededor nuestro le hablan al bebé, por ejemplo, desde que nace y entonces obviamente venimos programados genéticamente, probablemente con esta base, que nos va a permitir, a partir de estos modelos, desarrollar el lenguaje oral. Luego, hay personas que por diversas condiciones esto no emerge en forma tan espontánea y probablemente cuando las personas del entorno modelamos distintas formas de comunicación, hacemos que mejore el lenguaje, mejore la comunicación en general. Y probablemente muchos de ustedes, por ejemplo, que daban ahí
sus ejemplos, sus formas o modos de comunicación que han visto en sus estudiantes, en sus pacientes, en sus hijos, probablemente también, si se miran a ustedes mismos, muchas veces somos nosotros mismos quienes modelamos esas formas. Y las modelamos probablemente en un bebé, cuando le decimos ven y le ofrecemos nuestras manos para alzarlo, o le decimos, oh, tienes mucho sueño, es hora de ir a dormir. Vamos modelando formas multimodales o múltiples formas de comunicación. Por lo tanto, en ese sentido, la, el mostrarle a los niños o a las personas en general otras formas de comunicación también parte de nuestro propio modelo. Y cuando modelamos esas otras formas, por ejemplo, en el caso mío que trabajo en comunicación aumentativa, normalmente estoy modelando el uso de los sistemas de comunicación, porque de esa forma le muestro a las personas con que interactúo cómo pueden usar ese sistema. Por lo tanto, es fundamental que, por ejemplo, nosotros respondamos a esas formas de comunicación, mostremos nuevas alternativas. Por ejemplo, cuando la profesora a los niños les dice, ya, levante la mano, probablemente muchos van a entender con su instrucción o con su verbalización, pero también como profesora probablemente le vamos a decir, ya, levanten la mano, niños, y a lo mejor hay en la clase un pictograma que dice levanta la mano con una imagen de los niños levantando la mano. Por lo tanto, en general es fundamental, de alguna manera, poder modelar estas conductas o estas otras respuestas multimodales. Aquí hay alguien que dice que es importante como terapeuta del lenguaje ser realista con los padres, no generar falsas expectativas en relación al desarrollo del lenguaje oral o verbal. Bueno, sí, en general, la verdad es que no, no sé, claro, si se puede hablar de expectativas en el sentido que probablemente nosotros nunca podemos saber el desarrollo de una persona por anticipado. Sería maravilloso tener así una bolita de cristal y poder predecir, ¿verdad? Pero en realidad eso no lo sabemos, como tampoco sabemos que no vaya a suceder, salvo razones muy puntuales. Y ahí lo importante de alguna manera es, más que decirle a los papás, mira, no va a hablar o sí va a hablar, siento que es muy importante potenciar y enseñarle a las familias y a los terapeutas, a los profesores, a todas las personas del entorno, cómo podemos valorar y validar estas otras formas de comunicación multimodal, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que es importante eh, incorporar y sumar más formas a esta multimodalidad. Probablemente también es importante considerar que cuando una persona, por ejemplo, no ha ido desarrollando el habla o la comunicación dentro de lo que estamos esperando, probablemente es súper importante lo antes posible ofrecer otras alternativas de comunicación. Otras alternativas, obviamente, de acuerdo a las necesidades, a lo mejor sí tenemos que pensar en estrategias de comunicación aumentativa y alternativa, sistemas de alta tecnología, es decir, hay muchos recursos que podemos ofrecer, como por ahí alguien menciona, partiendo de la base que las personas con desafíos en la comunicación tienen el potencial para aprender a usar otros recursos de la comunicación. Lo importante, obviamente, es que en su entorno se validen, se modelen, se incorporen. Bueno, ahí alguien pregunta cuánto es aconsejable esperar para partir con la comunicación aumentativa y alternativa. Bueno, hoy en día se sabe que mientras antes comencemos con la comunicación aumentativa y alternativa como una alternativa más, es mejor. Por mucho tiempo se pensaba que para poder usar un sistema de comunicación aumentativa necesitábamos ciertos prerequisitos, ciertas habilidades. Hoy se sabe que la forma de aprender a usar comunicación aumentativa es teniendo acceso
a la comunicación aumentativa o a los sistemas de comunicación aumentativa. Es muy difícil que un niño, por ejemplo, desarrollara sus habilidades para discriminar cientos de pictogramas o sus habilidades motoras para presionar botoncitos o formar oraciones con cada uno de los pictogramas si no tiene acceso a ellos. No tenemos cómo practicarlo antes de ofrecerle las alternativas. Por lo tanto, comunicación aumentativa y alternativa puede partir lo antes posible. Existen muchos mitos que hoy en día, con la evidencia que tenemos, se han ido derribando. Por ejemplo, el utilizar un sistema de comunicación aumentativa y alternativa disminuía o interfería en la capacidad de hablar, que los niños se iban a poner cómodos y iban a preferir usar un sistema de comunicación en vez de hablar. Todo esto se ha visto que no tiene ningún fundamento, que por el contrario, cuando abordamos desde la multimodalidad, desde la comunicación aumentativa y alternativa, probablemente como una forma multimodal quizás más enfocada en los desafíos complejos de la comunicación, potenciamos el desarrollo de la comunicación ofreciendo muchas más alternativas, muchas más oportunidades de comunicación. Por lo tanto, es partir lo antes posible. Por muchos años también, y yo sé que en la formación, por ejemplo, de los terapeutas de lenguaje, por muchos años se vio la comunicación aumentativa como la última opción. Y entonces esperábamos que los niños hablaran, potenciando a través de un montón de estrategias, esperando que hablara. Y cuando ya veíamos o decidíamos darnos por frustrados, por vencidos, se incorporaban estos recursos. Y en todo ese periodo habíamos perdido muchas oportunidades de comunicación. Recuerden que el lenguaje y la comunicación se desarrolla como un todo, es decir, no es que yo primero escucho, luego hablo, luego leo, luego escribo, sino que de alguna manera todos los elementos del lenguaje se vinculan y se van desarrollando eh, complementariamente. Por lo tanto, más formas de comunicación, mejores formas de comunicación, porque claramente no podemos pensar que tirar, jalar a alguien de la ropa, por ejemplo, me va a dar tantas opciones como un sistema de comunicación donde tengo la opción de decir exactamente qué es lo que quiero. Pero lo que sí es importante es desde el comienzo validar esas formas y empezar a modelar formas cada vez más completas o más eficientes de comunicación. Bueno, de ahí vamos a contestar más preguntas. Luego, otra de la importancia que tiene es que no forzamos a que solo hablen. Sabemos que el forzar a alguien a cualquier conducta que no es espontánea en él o en ella, claramente no trae ningún beneficio. Por otra parte, cuando yo enseño que todos los modos de comunicación, todas las formas son válidas, claramente una persona que se está comunicando de una forma diferente se va a sentir valorado, respetado en cuanto no solo a su identidad comunicativa, sino que a la posibilidad de expresar sus pensamientos, sus ideas. Y en ese sentido, claramente sabemos que todas o muchas de estas formas requieren ser incorporadas en las rutinas, ser modeladas por otros, ser validadas en los distintos entornos. Por ejemplo, con la comunicación aumentativa, muchas veces pasa que no en todos los entornos una persona que utiliza un sistema de comunicación puede acceder a ello. Lamentablemente, por ejemplo, en Chile, que es la realidad más cercana respecto a esto que yo conozco, hay muchos lugares donde los niños no pueden ir, por ejemplo, con sus dispositivos, porque pueden interrumpir al resto de los compañeros, porque nadie quiere hacerse cargo de cuidar un dispositivo de comunicación. Hay varias cosas que muchas veces hacen que
se pongan barreras que de alguna manera nosotros sentimos que son de protección, que el dispositivo es muy caro, etcétera, etcétera, pero de alguna manera solo estamos no validando esa forma de comunicación en un entorno y poniendo barreras, obviamente, en el desarrollo de esa persona. Luego, cuando nosotros empezamos a mirar a las personas autistas, claramente tenemos que abrir nuestra observación o nuestra capacidad de mirar cómo ellos se comunican, de conocerlos. Probablemente, como les decía hace un rato, el que muchas personas autistas adultas puedan contar, no solo a través de su voz, sino que también a través de otros medios, cómo ellos se comunican o por qué se comunican de una determinada forma, nos permite explorar un mundo desconocido, para mí lo fue en algún momento, ¿verdad? Y observar o visualizar la comunicación como en las personas autistas como una aventura. Y ahí, bueno, les quiero compartir, ahora no vamos a alcanzar a hablar mucho sobre esto, pero en la página de Assistiveware, que es es una empresa desarrolladora de sistemas de comunicación de alta tecnología, ellos desarrollaron esto en conjunto con varias personas autistas que trabajan en esta empresa y otras personas que los apoyan. Desarrollaron esto que viene a ser quizás como una metáfora que de alguna manera nos muestra esta aventura que implica conocer las formas en que las personas autistas se comunican. Ustedes pueden entrar ahí a esta página de Assistiveware o pueden incluso poner la comunicación en el autismo, una aventura, bueno, así como se googlea y se llega fácilmente a esto que ellos diseñaron así como un mapa en que van recorriendo una ciudad donde van encontrando distintas formas de comunicación. Así que los invito a que posterior a la clase lo puedan ver, si no lo encuentran, cualquier cosa me contactan. Y ahí, en este recorrido, yo elegí algunas de las formas que las personas autistas tienen en su comunicación que no son excluyentes, que muchas veces se combinan entre unos y otros, pero que probablemente son muchas de las formas que nosotros encontramos en cómo ellos se comunican y probablemente a través de introducirse en este recorrido que propone esta empresa Safetyware, van a poder ustedes conocer incluso personas reales que explican acerca de su forma de comunicación. Obviamente, una de las primeras formas que mencionan es esto que se relaciona con el habla, que ellos lo vinculan como un archipiélago donde hay varias islas, ¿verdad? Porque en el habla las personas autistas pueden transitar por estas islas desde lo que es un habla suficiente, un habla que pareciera no tener desafíos, hasta pasar por hablas intermitentes, es decir, aquellas personas que en ciertos momentos pueden hablar, pero en otras ocasiones, en otros entornos, no pueden hablar y prefieren comunicarse con sistemas aumentativos de comunicación, pueden comunicarse escribiendo. Hay otras personas, por ejemplo, cuya habla es poco confiable, poco segura, porque probablemente no pueden expresar exactamente la idea de lo que quieren realmente decir. Habla insuficiente, por ejemplo, es decir, puedo hablar, pero puedo hablar unas pocas palabras. Por ejemplo, yo tengo muchos estudiantes autistas que tienen esta habla insuficiente, es decir, me dicen, sí, dice palabras, pero por alguna razón no es capaz de decir todas las palabras que pudiera necesitar. Para otras personas es desafío, es un desafío, es un esfuerzo muy grande hablar. Luego tenemos, por ejemplo, aquí cuando hacen referencia a las montañas de Colalia, se refieren a todas aquellas personas que producen mucha repetición de mensajes
o de palabras que escuchan, no solo esta ecolalia del momento en que repiten la última palabra, sino que muchas veces escuchan un trozo de lenguaje que luego lo pueden reproducir. Lo pueden reproducir en un momento que a lo mejor para nosotros, desde la perspectiva de alguien que no ha observado, no conoce a esa persona, no sabe un poquitito de su historia, cuesta encontrarle un sentido, pero muchas veces esas ecolalias, esas frases, esos trozos de lenguaje, muchas veces ellos los repiten de otro lugar y los aplican en un contexto donde sea relativamente coincidente. Por ejemplo, yo conozco una pequeñita que le gusta mucho ver videos de Maya y el oso, que es una niña con un oso y que tienen muchos capítulos. Y hay, por ejemplo, un capítulo en que están hablando de comer algunas cosas, pero así cosas del bosque, en el fondo relacionado con la temática de esta caricatura. Y entonces alguien dice en este video, los niños no deberían comer eso. Y cada vez, por ejemplo, que ella se ve enfrentada a una situación donde hay un alimento que no le gusta, ella, por ejemplo, recurre a esa frase completa y dice, no, los niños no deberían comer eso, por ejemplo. Y claro, es probable que uno diga, bueno, sí, no quiere comer y en fin, pero claramente ella está tomando ese trocito de lenguaje para usarlo en otro contexto. Y así, la verdad es que si ustedes entran en esta página del CityWare, pueden leer varias cosas, varias historias de personas que van contando un poquitito su propia experiencia. Por ejemplo, hay una persona adulta que contaba que le pasaba más o menos lo mismo frente a situaciones así complejas en la vida, en que ella se acordaba de un trozo de una película. Eh, entonces era como, supongamos, hay problemas en Houston, porque era algo como relacionado con, no sé, viaje espacial. Y ella, claro, frente a un problema que surgía en su vida cotidiana, ella se acordaba de esa frase como para hacer referencia que había una situación problemática. Por lo tanto, las ecolalias que por años se pensó que había que eliminarlas, que no tenían ninguna función, hoy se ha visto que muchas veces responden a un desarrollo del lenguaje diferente. Por lo tanto, sabemos que son temas que tenemos que estudiar, que se están investigando, quizás todavía no hay muchas cosas concluyentes, pero todas aquellas personas que nos formamos quizás en una época donde todo esto todavía no se conocía, tenemos que reflexionar, tenemos que informarnos y es parte de derribar estas barreras en la comunicación, el formarnos, el informarnos, actualizar lo que sabemos. Luego, por ejemplo, otra forma muy común de comunicación de las personas autistas que impone ciertos desafíos es el lenguaje literal. Quizás son estas dificultades que tienen o que vivencian muchas veces para entender un lenguaje o para no tomar todo el lenguaje que las personas a veces utilizamos eh, porque son expresiones que están siempre a la mano, ¿verdad? Y que han surgido en un entorno, en una comunidad, pero que si las tomamos de manera literal, probablemente tienen otra interpretación. Yo siempre me acuerdo de Felipe, un niño con el que yo trabajaba, y en alguna ocasión estábamos haciendo como un juego y, y yo como que quise decirle así como, ya, no bromees. Y entonces usé una expresión que, por ejemplo, en Chile es común que decimos así como, salta para el lado, ¿cierto? Salta para el lado, es como, ya, córrete, como una cosa así. Bueno, y él se paró y saltó para el lado. Y entonces, claramente él no estaba interpretando mi frase con ese contenido. Jocelyn, ¿estás levantando la mano?
Ay, Hola, ¿me escuchas? sí. Mire, hola, buenas noches, muchas gracias. Mira, sabes que me surgió una duda, quería saber, porque tú nombrabas anteriormente que en X situación, cuando una persona autista tomaba alguna frase de una caricatura, esta la llevaba a la situación como método de verlo al contexto, ¿verdad? Ujú, Así es. Ya, quería sí. saber si esto solamente le pasa a las personas autistas o las personas con TDAH también lo presentan. Mira, yo he escuchado que hay personas con distintas condiciones o a lo mejor sin ninguna condición tan diagnosticada que pueden presentar un poco esta manifestación o esta forma, porque obedece, según los estudios que se están haciendo, a una forma diferente de desarrollar el lenguaje. Ya, Entonces, hay personas que desarrollan el lenguaje partiendo como por palabras sueltas que vamos combinando para formar un mensaje. Se ha visto que hay personas que al parecer desarrollan el lenguaje de una forma más global, de una modalidad gestáltica que se llama, en que ellos perciben el lenguaje como trozos. Entonces, sí es probable que esté en otras condiciones, en otros diagnósticos o también en personas comunes y corrientes. Por ejemplo, si ustedes piensan, las personas que hablamos también muchas veces utilizamos una serie de patroncitos, así como trocitos de lenguaje. Por ejemplo, si a ti te dicen, muchas gracias, tú dices, de nada. Y usas toda esa frase que yo creo que si te fijas, dice, de nada. O sea, son dos palabras que, que a nosotros nos sale, hola, ¿cómo estás? Súper bien. Y en mm, general, nadie, a veces ni siquiera estamos respondiendo sobre lo bien que estamos. Por lo tanto, yo creo que ahí lo importante respecto de eso es poder observar cómo es el lenguaje en general de esas personas. ya, Mirar si eso se repite, si es frecuente, poder como analizar un poquitito esas conductas. ya. Muchas gracias, Claudia. Nos van a retar porque estamos respondiendo preguntas. No, pero ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Rocío que tenía una pregunta y es que a veces volver atrás se nos hace más difícil. Rocío, ¿querías comentar algo? Última, Henry. Este, yo solo quería comentar en esta parte de el lenguaje literal. Me pasó porque estaba platicando con una amiga y ella hizo la expresión de, ay, no, cállate. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué dije? O sea, lo tomé de manera literal y para mí fue así como que, chin, ya la regué, ¿no? Y, y, y como que ella notó mi angustia y me dijo, no, o sea, me refiero que es una expresión y yo. Pero, pues, es una expresión de que no te gusta, es una expresión de que y tuvo que darme toda una explicación ahí, ¿no? Y todavía de repente me salta, pero me acuerdo de eso y digo: "Ah, okey, creo que tal vez no me tengo que callar, de verdad". Efectivamente, bueno, y pasa mucho cuando uno está en otros países, que expresiones de otros países también nos pasa un poco eso, esa literalidad que a lo mejor también, aunque sea el mismo idioma, no es lo mismo, el mismo significado. Bueno, luego tenemos personas autistas que realizan estereotipias, ¿verdad? Movimientos que por mucho tiempo también pensamos que había que eliminarlos, quizás tampoco los mirábamos que nos querían comunicar, cómo una persona podría estar expresándose. Dentro de eso hay muchas estereotipias a nivel vocal, verbal, que las personas utilizan y a las cuales también tenemos que darle una mirada desde la multimodalidad en la comunicación. Por otro lado está la comunicación aumentativa y alternativa, que son todos estos sistemas que se ponen de alguna manera al servicio de ofrecer mejores opciones de comunicación, donde también las personas autistas, por ejemplo, pueden usar comunicación aumentativa a tiempo completo, es decir, una persona que
lo usa casi como una modalidad alternativa, pero también hay personas que lo usan en ciertos momentos, en ciertas situaciones, donde tienen preferencia de hacerlo de esa forma. Luego surgen los espacios o los diagnósticos más específicos, como sería la apraxia, que es la dificultad de que el sonido, la palabra salga como bien pronunciada, pueda yo efectivamente hacer los movimientos correctos para expresar y entonces muchas veces comprendemos, sabemos lo que queremos decir, pero no logramos articular las palabras como consecuencia de estos diagnósticos, ¿verdad? Bueno, así hay varias más. Yo compartí principalmente estas porque siento que son en mi experiencia al menos las que yo más visualizo. Hay otras, por ejemplo, que van a poder ustedes ver y recorrer en este mapa que les comparten ahí en Assistive. Por lo tanto, ciertos principios fundamentales de la multimodalidad y que quizás ya lo hemos ido mencionando. Primero, el acceso temprano y sin condiciones, sin prerequisitos a todas las personas de múltiples formas de comunicación. Independiente de la capacidad de hablar, tenemos que ofrecer la posibilidad de que elija, aun cuando hable, un sistema complementario o aumentativo de comunicación. El modelado constante, es decir, que nosotros, las personas que los rodeamos, de alguna manera modelemos distintas formas de comunicación de manera que el aprendizaje de estas formas sea quizás lo más natural posible como es el habla. Nosotros modelamos el lenguaje hablado todo el tiempo. Cuando usamos un sistema de comunicación aumentativo y alternativo, no dejamos nunca de hablar, pero sí podemos dar el modelo hablado junto con el modelo asistido o con este sistema de comunicación. Fundamental incluir modalidades o diversas herramientas de manera que cada persona pueda optar a la que más le acomoda, a la que más se ajusta a sus características y a sus necesidades. Y desde esta perspectiva neurodivergente o aceptando de alguna manera diversas formas de comunicación, respetando, valorando y obviamente validando todas las formas de comunicación, probablemente también es uno de los principios que hoy en día tenemos que tener en cuenta. No vamos a intentar eliminar formas de comunicación que no son las que yo uso, sino que más bien sumar nuevas formas que le puedan dar una mejor comunicación. En resumen, la comunicación multimodal reconoce que todas las formas son válidas, que pueden combinarse para, obviamente, que la comunicación, la expresión, la comprensión de los mensajes sea cada vez mejor y más completa, de manera de, obviamente, sentirnos todos mucho más respetados, validados y motivados a la vez por comunicar. Así que bueno, hasta ahí la, mi parte y quizás pueden hacer ahora algunas preguntas que nos anticipamos antes. Pero anduvimos súper bien en el tiempo, así que... Bueno, chicos, vamos a entrar a la ronda de preguntas. Vamos a levantar la manito para aquellas personas que quieran intervenir. Y pues vamos a empezar con Francisca. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, un gusto. Me encantó la presentación, la encuentro muy interesante. Yo actualmente trabajo en el equipo de Naneas. No sé si conoces un poco en qué están orientados. sí, Ok. Entonces, me pasa un poco que cuando tengo a los papás en la consulta y tengo, no sé, niños con unas que le dicen trastornos de conducta, pero básicamente son niños que están ultra frustrados porque no pueden comunicarse como les gustaría comunicar, porque la mayoría balbucea o hace pequeños como gestos para poder comunicarse.
Y a veces me cuesta mucho explicarles que que estos niños, dentro de sus frustraciones, la desregulación de su conducta también tiene que ver con que no pueden decirles cómo se sienten. Entonces, alguna manera fácil, sencilla, porque ya no sé de qué manera explicarlo, para que ellos me entiendan de que es súper frustrante para sus hijos no poder decirles, papá, me pica el talón y no sé cómo rascarme, no sé cómo explicarlo. Sí, mira, ahí yo creo que una de las cosas importantes es de alguna manera, sin llevarlos a sentir que sus niños, de la edad que sean, vuelven como a ser bebé, no, probablemente no va por ahí, pero sí a pensar que la comunicación es un continuo. En cualquier etapa de la vida, nosotros podemos ubicarnos en este continuo de la comunicación que va desde estas conductas espontáneas, conductas reflejas, por decirlo así, en que nosotros generamos una conducta, esa conducta es vista por otro, leída por ese otro, es decir, como de alguna manera representada y alguien te dice, mira, estás llorando o estás gritando, veo que estás enojado, seguro que alguien no te gusta, algo no te gusta. Es decir, nosotros siempre pasamos por una conducta como como sin intención, que alguien mira, que alguien traduce, por decirlo así, a lo que yo veo y lo que estoy entendiendo y le asigna un significado. Por ejemplo, piensen ustedes en un bebé. El bebé llora, la mamá por la hora que es, no por el llanto, no por la intensidad, por la hora puede decir, lo que pasa es que tiene hambre. Entonces le decimos, oye, está llorando porque mi bebé tiene hambre, voy y le doy su leche, ¿verdad? A otra hora la mamá dice, no, lo que pasa es que está cansado y tiene sueño y la mamá lo toma, le dice, sí, mira cómo te estás haciendo así en el ojito, entonces tienes sueño. Bueno, esa conducta o esa mirar un comportamiento, porque no es una intención comunicativa, mirar ese comportamiento, responder a él y asignarle un significado como dándole importancia, es parte del patrón del desarrollo de la comunicación. Entonces, cuando los niños ya están más grandes, incluso adolescentes o en etapas ya probablemente más avanzadas, tenemos que hacer ver cómo eso mismo sucede. Este niño, por ejemplo, que quizás quisiera llamarte, no puede decirte, entonces, por ejemplo, supongamos, con los sistemas de comunicación pasa que empiezan a usar los sistemas de comunicación los niños y tocan, por ejemplo, todos los botones en el comunicador. Y a mí los papás me dicen, no, pero es que no está haciendo nada, no le gusta el comunicador, toca todo. Bueno, mira, si tú le haces ver que estás tocando el comunicador, a lo mejor quieres decir algo, quizás aprieta un botón cualquiera y respondo a eso. Entonces yo creo que lo que es súper importante en ese sentido, Francisca, es justamente decirle a los papás, miren a sus niños, asignen observen esas conductas, asignenles un significado y respondan a ellas. Entonces, porque sí, claro, ese niño va a seguir llorando, llorando, llorando porque no puede avisar lo que le pica o lo que le molesta en un determinado minuto. Por lo tanto, eso pienso que podría ser una buena explicación y a lo mejor tener ejemplos más apropiados a la realidad de cada niño, eh, mirar tú misma a tus niños, a tus estudiantes o pacientes y poder mostrarle a la mamá, mira, cuando hace esto, esto es lo que se podría hacer. Ya, Y sí, ahí, sí, bueno, también hay personas que te comentan ahí que podría ser con pictogramas, con un sistema de comunicación. Claramente, esa lectura obviamente va a depender de los recursos que tú tengas. Entonces, por ejemplo, estás, no sé, llorando y a lo mejor es porque no quieres y entonces le puedo enseñar esos pictogramas de un sistema de comunicación. claro.
Sí, más que en el in situ, me pasa como en la previa, como en la explicación previa de, vale, o sea, hay algo acá que no se está comunicando y que se está intentando comunicar de una manera que tú no entiendes, pero que él sí está intentando que tú entiendas. Claro, Entonces, claro, en pero esa ahí en el previa fondo, conversación necesito simplificarla y a veces me sale demasiado elaborada, entonces tampoco me entienden. pero mira, dale vuelta a esta idea y Sí. simplifícala en ejemplos concretos de cómo es en el fondo, cómo se desarrollan las primeras etapas de la comunicación. Claro, no, te agradezco mucho, me sirvió bastante y también muchas gracias a los comentarios porque también los voy a tomar en cuenta. Muchas Perfecto. gracias. Mónica, parece bien. Ah, Joana, perdón. Joana, vamos con Joana y pues dependiendo creo que sería como la última de acuerdo con los tiempos. Ujú. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, muchas gracias, profesora. Demasiado interesante que quedamos con gusto a poco, por mi parte. Bueno, yo no soy profesional del área de salud ni de la educación, pero soy una mamá autista con hijos autistas. Mi consulta es la siguiente. Estuve muy atenta con respecto a su seminario, que lo encontré demasiado interesante, y hace muchos años atrás vi un caso, porque siempre leo, me informo desde que mi hijo lo diagnosticaron, estuve muy atenta en este tema, sobre ¿cómo es cuál es lo que la selectividad comunicativa, algo así que se le llama, o el mutismo selectivo, ¿me entiende? Sí, Y sí, me da perfecto. el mutismo selectivo, que las mujeres siempre tendemos a usar mucho el masking para no demostrar mucho el TEA que llevamos y todo. Y me di cuenta que había una niñita eh, que tiene alrededor, ahora tiene que tener como 12 años, y ella no tiene como los rasgos faciales como para demostrar los sentimientos o lo que quiere. Y ella es autista, pero no, pero tiene mutismo selectivo. ¿Cómo se puede llegar a ella sin invadir tanto su espacio? eh, Porque todos sabemos que esto es como que ellos hablan con quien desean hablar. Claro. Entonces, ¿cómo se puede abordar eso en digamos, en el contexto que lleve de poder acercarnos a ella, tratar de incluirla en los grupos que se armen en el curso o en unas reuniones y todo eso? Mira, yo creo que ahí una de las cosas primeras sería tratar de respetar su silencio en algunos entornos. Ahora también ofrecer y mostrarle otras alternativas en las cuales ella podría estar comunicándose. Por ejemplo, si hay alguna persona con la que sí quiera comunicarse, si esa persona de alguna manera pudiera, por ejemplo, establecer como vínculos entre ella y el entorno. Hay personas también que utilizan los sistemas de comunicación, estos dispositivos donde pueden escribir o donde pueden buscar imágenes. Eh, por ahí te van mencionando interesarse en los gustos, probablemente tratar de buscar entornos para que ella te elija o elija a algunas personas con las que sí quisiera comunicarse, pero creo que parte de validar que pueden invitarla a la actividad y si ella no quiere hablar no hay problema, o sea, creo que parte un poquitito por ahí. No tengo mucha experiencia en realidad con ese tipo de situación, pero se me ocurre que desde esta mirada como multimodal es validar que esa persona puede participar, porque también muchas veces decimos, bueno, va a una junta de curso y no quiere hablar, que fome, y bueno, a lo mejor ella es, es lo que necesita, por lo menos al principio, para sentirse como en confianza. Ok, Y bueno, ahí muchas gracias. Soledad, queda la última preguntita, cortita.
Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí. Sí, ya. Mi pregunta es un poquito compleja. En esta situación, bueno, he sido maestra sombra por muchos años y he trabajado con muchos chicos de autismo, con autismo de diferentes niveles, como se podría decir. Ujú, Y me ha surgido la pregunta de, en cuanto a los paneles de comunicación o estos diversidad ujú, de que ellos logren comunicarse en el aula. ¿Por qué razón? Porque uno ingresa, yo como educador diferencial ingreso a las salas 4 veces a la semana Ujú. y se sabe, sobre todo cuando son conductuales, tienen estas desregulaciones por un exceso de conductas que han sido mal estimuladas o que presentan el exceso de estímulos dentro de la sala. ¿Cómo se podría aplicar el sistema de comunicaciones alternativas para estructurar igual la mente de un chico cuando el mismo sistema educativo no te lo permite? ¿A qué voy? Porque si uno está poco tiempo, ¿qué Ujú. hacemos? ¿Qué hacen los demás? Porque uno está dentro de la sala, puede apoyar, pero no puede estar los 45 minutos solamente con el chico, porque las coordinadoras o el director te dicen, ok, pero tú tienes que atender al resto también, apoyar a la docente, y la docente tampoco no puede realizarlo por sí sola y va cambiando constantemente. ¿Qué se puede hacer ujú. ahí? Bueno, mira, no podemos hablar como de una situación puntual o específica, pero en general lo que se propone para poder incorporar los sistemas de comunicación en los distintos contextos de donde los niños se desenvuelven, como es el colegio, el ideal sería poder de alguna manera formar a esos profesores en cómo pudieran estar utilizando estas formas multimodales de comunicación o estos sistemas con pictogramas, porque en el fondo más que estructurarle la mente a los niños o algo así, lo que uno quiere darle es modelos de lenguaje que ellos pudieran replicar en el fondo y ver que es otra forma de comunicar, que puedo a lo mejor elegir unos pictogramas que van a decir, por ejemplo, necesito salir o no entiendo o quiero ayuda. Por lo tanto, claro, probablemente el entorno también tiene que prepararse para poder ayudar y que es algo que probablemente es lo más complejo hacer, derribar un poco estas barreras. Muchos profesores Exacto. no tienen formación en comunicación aumentativa y alternativa, muchos profesores no tienen conocimiento, por decirlo así, o disposición, también la actitud frente a la comunicación es algo que también hay que cuestionarse. Mucho hablamos de comunicación, pero se ve muchas veces como un obstáculo. Por otro lado, tener la fluidez o la habilidad para saber usar un sistema de comunicación. Muchas veces ¿Qué más? yo me doy cuenta, los niños aprenden a usarlo y resulta que su entorno no sabe dónde encontrar las palabras básicas para poder comunicarse con ellos y entregar estos modelos. Así que bueno, nada, invitarlos a que se sumen al curso de la próxima semana, que creo que ahí hartas cosas vamos a hablar más específicamente de estos sistemas de comunicación, de las estrategias que se pueden usar y ahí, bueno, tenemos mucho más tiempo para conversar, pues son 12 horas, así que de seguro lo van a disfrutar un montón. Así que me despido Ok, yo, ustedes ahora van a ver quién se gana el gracias. sorteo, así que Ujú. espero nos encontremos la próxima semana. Bueno, chicos, nos despedimos de la profe para proseguir con el sorteo. Chao, profe, Así- nos vemos. Chao, muchas gracias, que estén muy bien. Vale. Bueno, chicos, vamos a pasarlo al sorteo. Para finalizar este seminario, vamos a realizar el sorteo de una beca para el curso mencionado que será dictado por la profesora Claudia. Entonces, vamos a dejar de compartir.
y vamos a dejar de grabar.